¿De cara a Dios o de cara al pueblo? Otra vez compartimos estos unitarios en calidad de compartir fraterno. ¿De cara a Dios o de cara al pueblo? Y alguno está pensando, el padre Silvio va a hablar de cuestiones litúrgicas, acerca de cómo se celebra hoy la Santa Misa, después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II de cara al pueblo, el sacerdote mirando al pueblo, o como se hacía antes del concilio, de espaldas al pueblo, mirando hacia el altar. Pero no pienso hablar de eso. Aunque sí por aquí podríamos empezar. Al poco tiempo de ser ordenado sacerdote, en mi primera parroquia, un día llegó una mujer de la comunidad habitual que me dice: hace pocos días estuve en otro lado y bueno, aproveché, celebré la misa y entendí la misa, padre. Yo digo, bueno, ¿dónde fuiste? ¿Cómo se celebró? Y entonces, claro, entró en ese momento, las disposiciones canónicas eran otras, entró a celebrar la misa con una fraternidad sacerdotal, en ese momento, digamos, en entredicho o separada de la vida de la iglesia. Se celebraba de espaldas, se celebraba en latín. Y yo decía, pero la verdad que tenías menos posibilidades de entender, no conoces el idioma, quizás algunas cosas de los ritos, de la respuesta. ¿Y por qué decís que la entendiste? Y entonces me dijo, porque el sacerdote estaba de espaldas, pero yo sentía que nos encabezaba, que estaba al frente nuestro, conduciéndonos, orientándonos, ayudándonos a concentrar en Dios, hacia Dios. Y se había quedado maravillada por esa experiencia. De cara a Dios o de cara al pueblo, quiere ser una comunicación acerca de cómo se ejerce el sacerdocio. Bueno, en primer lugar, miremos al único sacerdote, a Jesucristo el Señor, el único mediador entre Dios y los hombres, el pontífice que Dios nos ha dado para poder hacer alianza con Él, tener acceso a la divinidad, por medio del sacrificio de su propia vida, posibilitado por la encarnación, celebrado en su Pascua. ¿Y cómo ejerce Jesús el sacerdocio? Cuando uno mira el cuarto evangelio según San Juan, Él se presenta sobre todo como el Hijo. Es la categoría por excelencia, es el Hijo del Padre. Y son inseparables. Y entonces Jesús el Hijo nunca dice una palabra suya propia, sino que solo dice las palabras que le ha escuchado al Padre, que el Padre le ha mandado proferir. No tiene obras propias el Hijo. Son las obras del Padre las que el Padre le ha encomendado realizar. Felipe le va a decir, muéstranos al Padre. Y Jesús el Hijo va a responderle, Felipe, ¿cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿Aún no crees que quien me ve a mí ve al Padre? Por lo tanto, el Hijo es el rostro del Padre, es su revelador. Nos comunica al Padre, nos muestra al Padre. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo Jesús, por ejemplo, escucha a sus discípulos, al pueblo, a sus contemporáneos, a los dirigentes políticos, culturales, sociales? ¿Cómo escucha las pretensiones, las búsquedas del mundo de los hombres, los procesos de la historia?
Y uno dice, desde el Padre, en el Padre, en comunión, en unidad con su Padre. Escucha al Hijo como escucha el Padre. ¿Y qué dice el Hijo? ¿Qué responde? ¿Cómo dialoga el Hijo? Desde el Padre, en el Padre. Dialoga como dialoga el Padre. Responde como responde el Padre. En este sentido, entonces, el sacerdocio de Jesucristo habría que entenderlo de nuevo, aparte del sacrificio, como representación, pontífice, puente, mediación, mediador. Y así también se ejerce el sacerdocio en este pueblo sacerdotal que es la Iglesia, que está unido a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Habrán escuchado ustedes que en la Iglesia hay como dos sacerdocios, por así decirlo, que son diferentes en esencia, no solo en grado, pero complementarios. El sacerdocio bautismal o sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, en sus 3 grados, del sacramento del orden, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. ¿Cómo se ejerce este sacerdocio? Igual que lo hace Jesús el Hijo, el único sacerdote, el único pontífice, el único mediador entre Dios y los hombres. A veces hemos escuchado una frase que mal interpretada puede ser confusa. Hay que tener un oído en Dios y un oído en el pueblo. Pero ¿cómo se interpreta esto, no? Si estamos hablando del sentido de fe, esa unción del Espíritu que al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia recibe la comunicación de Dios, cree, asiente a lo que Dios comunica, pide, enseña, a lo que Dios revela. Bueno, Dios y el pueblo dirían lo mismo, porque lo que Dios dice es lo que el pueblo, por el sentido de fe, recibe, vive, acepta. Por lo tanto, habría sintonía. El peligro sería pensar que uno está en el medio entre dos que dicen cosas distintas, ¿no? Dios dice una cosa y el pueblo, que quizás ya no es el pueblo de Dios, ni es el sentido de la fe del pueblo. Es toda la humanidad, los que creen, los que no creen, aquellos que abogan por tales derechos, aunque los derechos que pidan no sean compatibles con la revelación divina. Y entonces una escucha más bien de tipo sociológica, una escucha política, es una escucha, digamos, interesada de sintonizar con la voz de los hombres, en las cuales por ahí no hay aceptación, no hay conversión, no hay obsequio de inteligencia y voluntad al proyecto de Dios, a la gracia de Dios, al Evangelio de Dios en Jesucristo. Y entonces ese que escucha, ¿qué hace? Es un negociador entre Dios y los hombres. Ese tipo de mediación no es la mediación de Jesucristo. Pongamos un ejemplo en el ejercicio ministerial. El cura no le puede decir a alguien: mira, la iglesia piensa
la palabra de Dios dice, aquel dogma afirma, pero bueno, quédate tranquilo, yo te digo algo distinto. Y entonces que se parte y dice, bueno, en algún momento hablo como sacerdote y en otro momento hablo como yo, como Silvio, que quiero decir esto, aunque no sea la fe de la iglesia, aunque no sea lo que Dios ha revelado. Porque soy bueno, porque te entiendo. La iglesia no te entiende, Dios no te entiende. Me pongo yo por encima entonces, soy más importante. Soy el negociador que une un Dios y una iglesia que no comprenden al hombre, con un hombre que no se siente comprendido. Y entonces yo soy el negociador. Qué locura, ¿verdad? Por eso, el que ejerce el sacerdocio ministerial, esta vocación configurada ontológicamente a Jesucristo y a su sacerdocio, no se puede dividir, tiene que tener unidad de vida. Uno es presbítero las 24 horas, es párroco las 24 horas. Aunque no siempre acierte, no siempre tenga conciencia, ¿no? Pero no se divide, no se rompe, no se fragmenta. Y entonces, ¿cómo un sacerdote católico escucha a los laicos, escucha a la comunidad? ¿Cómo escucha al barrio? ¿Cómo escucha la cultura de su tiempo? Desde Dios, en Dios. Intenta escuchar como escucha a Dios. Está representando, está mediando, está haciendo puente. No tiene una escucha propia fuera de la escucha de Dios, fuera de la escucha de la iglesia. No debería tenerla. No debería ejercerla al margen de la escucha de Dios y de la escucha de la iglesia en Dios. No debería privatizarse. Apropiarse de ese diálogo y de esa comunicación. ¿Y cómo le responde? A los laicos, al pueblo, a la comunidad, a los problemas morales o a los nuevos derechos que plantea la cultura. ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo responde la iglesia? Fiel a la revelación por la fe. Si Jesús no tiene una palabra propia, ni una obra propia, sino que permanece en su Padre, un presbítero no tiene una palabra propia, sí tiene una forma personal de expresar la palabra que tiene que proferir, la de Dios, la de la fe, la de la revelación, la de la iglesia. No puede partirse así, bueno, ahora soy Silvio y te respondo como político, te respondo como sociólogo, te respondo como filósofo, te respondo... Y bueno, hago un paréntesis y dejo la fe de la iglesia, la revelación del proyecto de Dios a un lado. Y como no lo entendés, y bueno, y quizás tengas unos reclamos, la iglesia no te va a entender, te entiendo yo y te respondo yo. Eso es una infidelidad a la vocación. Y lo mismo vale para el sacerdocio común de los fieles. No lo voy a explicar ahora, evidentemente se ejerce en esta casa espiritual, en este pueblo santo que es la iglesia, en la vida de los sacramentos, en la vida litúrgica, en el culto, en la oración, en la acción de gracias, en la intercesión, en la petición. Se ejerce en la caridad operante, se ejerce ejercitando los dones y carismas que Dios nos ha dado y que la iglesia
nos llama a ejercitar en función de todo el pueblo santo. Pero en la vida del mundo, el laico, cuando vive su vida familiar, cuando trabaja, cuando interactúa en obras de bien común, cuando coopera con la solidaridad de otros, cuando se vincula con otros, ¿cómo debe el laico dialogar con el mundo? Desde Dios y hacia Dios. Tampoco el laico puede decir, no, yo tengo una palabra diferente de la de la iglesia, tengo una palabra diferente de la de Dios, porque para todos vale aquello de San Pablo: nadie vive para sí, nadie muere para sí, sino que todos vivimos y morimos en Jesucristo, que ha muerto por nosotros y nos ha comunicado la vida divina, la vida de la gracia y de la salvación. Por lo tanto, no nos pertenecemos. También todos como cristianos estamos llamados a ser mediación, puente, representación. Y entonces el laicado en el mundo escucha desde Dios, dialoga desde Dios en Dios, habla, se manifiesta, comunica para conducirnos a Dios, a su palabra revelada, a su proyecto de gracia y de vida nueva. Escuchar en Dios desde Dios, hablar en Dios desde Dios, ser puente, ser mediación, ser representación, es lo propio del sacerdocio. Por lo tanto, no se puede preguntar de cara a Dios o de cara al pueblo, sino, digamos, siempre de cara a Dios uno va al pueblo. Y siempre escucha al pueblo y conduce al pueblo hacia Dios. Siempre la iglesia escucha al mundo desde Dios. Habla y dialoga con el mundo en Dios, conduciéndolo a Dios. Siempre es una relación mediada. No podemos divorciarnos de Jesucristo. No podemos fragmentarnos o parcializar. Ahora me muestro como alguien unido a Jesús y ahora tengo un pensamiento propio, una palabra propia, distinta de aquella. Este es un error habitual, constante. A veces cuando hacemos para eventos eclesiales consultas al pueblo de Dios o consultas a toda la humanidad, está bien que lo hagamos, pero ¿cómo escuchamos? En Dios, según Dios. Para ver qué hacemos con esas realidades, para abrirlas a la conversión, a la gracia y mostrarles el camino de la salvación. Nos interesamos por las inquietudes de nuestros contemporáneos para una mejor y más eficaz evangelización, para que el Evangelio pueda tocar y transformar sus vidas. Y no nos ponemos aparte. Bueno, a ver, la iglesia dice esto, el mundo dice esto, y yo me aparto y funciono como un negociador que intenta unir estos dos polos. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién me creo? Ahí me transformo en otra cosa. Ya dejo de ser un cristiano para ser un negociador político, un terapeuta que intenta alguna mediación, alguna conciliación, algún consenso entre dos que tienen palabras distintas. Lo propio del sacerdocio
de la Iglesia toda, pueblo sacerdotal, el único sacerdocio de Cristo es vivir siempre unida a Dios. Y en Dios, en esa comunión con Dios, desde Dios, dialogar con las realidades del mundo, de la historia, de la cultura. Siempre para escuchar como Dios escucharía, siempre para dialogar como Dios dialoga, siempre para expresar la palabra que Dios quiere comunicar, siempre para conducir a las realidades humanas a la realidad divina, a la comunión con Dios, a la alianza con Él que es salvación. Nunca se le da la espalda a Dios y nunca uno se separa de Dios. Siempre vive de cara a Dios y en ese cara a cara con Dios, en esa comunión con Dios, como el Hijo con su Padre, entonces allí, desde esa sintonía profunda con el Señor, desde allí recibe, escucha, orienta, exhorta, aconseja, pide conversión, educa, sana, santifica, anima, pastorea. Quizás la iglesia de nuestro tiempo, tanto en el ejercicio del sacerdocio ministerial como en el ejercicio del sacerdocio común de los fieles o bautismal, quizás la iglesia de nuestro tiempo necesite volver a convertirse al único sacerdocio de Jesucristo. Volver a unirse al sacerdocio de Jesucristo, que es mediación, es puente, es representación, es sacrificio que busca unir a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.